caras de una misma moneda. Plentzia y la Ría y Plentzia, históricamente han estado unidas. Fue la Ría, en un pasado lejano, parte del motor económico de nuestra villa. Pero no solo ha sido parte del motor económico de nuestra villa. La gran parte del desarrollo urbanístico de nuestro pueblo se ha basado en la usurpación de espacio a la Ría, lo que supuso en su día un cambio cartográfico importante. Aunque siempre no hayamos sido respetuosos con ella, no nos podemos olvidar que la Ría es la mayor riqueza natural que tenemos probablemente. Si bien es cierto que la Ría ha tenido un pasado histórico importante en nuestro pueblo, ¿cuál es la situación actual? Hoy, en Saltsan, la situación actual de la Ría a debate. Áurela. Guztioi, vamos a empezar con las presentaciones. A mi derecha tenemos a Isamari Zadeuza, alcaldesa de Plentzia, eskerrik asko etortxagatik. Al lado está Javier Gonzain, miembro de PROA, eskerrik asko etortxagatik, por primera vez en el programa. Sí. Al lado David Crestelo, concejal de Bildu, eskerrik asko etortxagatik. Sí. Enfrente Andoni Txortieta, presidente del Club de Piragua, eskerrik asko etortxagatik. Sí. Y para finalizar la mesa de debate tenemos Alex Ziarreta, miembro del Txipio Bai, eskerrik asko etortxagatik. Sí. Estaban invitados todos los partidos políticos, pero por causas desconocidas, no sabemos, el Partido Nacionalista Vasco no ha acudido. Así que va a ser una pena porque seguramente el debate sería mucho más enriquecedor. Vamos a empezar con el primer bloque y es la Ría hoy, cómo está, incluido puerto y pantalanes. ¿Qué aspectos de la Ría veis que habría que mejorar? Y bueno, para empezar, como siempre, con el primero, con el minuto de... la regla del minuto. La regla del minuto, cada uno tiene un minuto para exponer una pequeña valoración de la situación de la Ría. Empezamos por Isamari y terminamos por Alex, de derecha a izquierda. Empieza Isamari cuando quieras. Bueno, pues la situación de la Ría creo que se puede enfocar desde varios puntos. Uno es de cómo están las tripas, los interiores de la Ría, cómo está el lecho marino, en qué condiciones se encuentra. Y segundo, desde el punto de vista del impacto económico dentro de sostenibilidad que la Ría puede ofrecer al municipio de Plentzia. Está claro que es caótica. La Ría, que es un elemento fundamental, una bandera insignia de este municipio, junto con su bahía y su puerto, pues se ha convertido en un atracadero de barcos sin posibilidades de hacer una utilización sostenible de la Ría para la cantidad de actividades náutico-deportivas que se desarrollan en este municipio. Entonces creo que hay que abordar cómo se puede organizar la Ría. Vale, ya has terminado el minuto, Isamari. Seguimos con Javi. Bueno, partiendo de que la Ría es una de las cosas más importantes que tiene Plentzia, yo creo que tenemos que diferenciarla, algo has dicho tú, en tres bloques, que uno sería lo que es puerto, la bocana y la Ría en sí, ¿no? Entonces en el puerto pues tenemos pues falta de mantenimiento. Todo esto son cosas que competen al gobierno vasco, no es cosa ni de ayuntamiento, falta de mantenimiento, falta de agua, servicio de luz, bueno, tenemos unas cuantas cosas. La bocana, lo más importante es la gran acumulación que tenemos de sedimentos, de piedras, que eso conlleva en mareas un poco vivas o mareas bajas por la peligrosidad de entrada y salida de las embarcaciones. Y luego la Ría, que creo que es otro gran problema, pues bueno, partimos de que no tiene calado, que se han acumulado cantidad de arena, sedimento, está desordenada, está sucia y que bueno, que tiene peligrosidad a la hora de navegar, no se puede, bueno, tema de piraguas, tema de arcote, bueno, pues estas cosas que vamos, luego lo iremos viendo porque ahí va más a fondo, ¿no? Vale, perfecto, justo, has agotado justo el minuto. David. Bueno, pues ese gran atractivo que tiene Plentzia, pero no solo Plentzia, ¿no? Nosotros nos gustaría añadir otro concepto. Tendríamos que incluir Gorliz Barrica y, por ende, dentro de la Ría de Plentzia, incluso a todo lo que compete la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, si cabe. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Javier, la Ría está dividida en diferentes tramos, digámoslo así, bocana, puerto que incluye a Gobierno vasco, otras zonas competen a costas y al final, bueno, pues remontamos la Ría hacia arriba y hay otras entidades. O sea, esta pequeña explicación de
también lo que queremos resaltar es las competencias que hay en torno a la ría, y que no solo parece que queremos abordar y arreglar desde Plencia. En Plencia, lógicamente, tenemos que aportar todo lo máximo posible, pero hay que tener en cuenta a otros agentes. Has agotado el minuto. Toni, adelante. Bueno, a mí me va a permitir, por mi formación profesional, pero yo siempre he calificado la ría de Plencia como la arteria aorta de este pueblo. Lo que pasa es que es una arteria aorta que está por muy dilatada, llena de placas que van obstruyendo la luz, y en la que no se puede desarrollar todo aquello que desde fuera nos gusta comentar: actividades deportivas, navegación, atractivo turístico, en fin, todo lo que esto conlleva, que luego podemos ir desarrollando punto a punto. Vale, perfecto. Nos ha agotado el minuto. Perfecto. Seguimos con Alex para Bueno, finalizar la regla del minuto cuando quieras. Sí, desde mi punto de vista ambiental, creo que la ría, evidentemente creo que coincidimos todos aquí, que se trata de uno de los elementos fundamentales que tiene Plencia y toda la comarca de Uribe Costa. Yo sí creo que desde el punto de vista ambiental tiene un valor muy grande, por supuesto que es mejorable, tiene algunos impactos humanos, etcétera, severos, pero es evidente que desde el punto de vista ambiental tiene un valor reseñable, y de hecho las características de la propia ría fueron una de las razones por las cuales la consejera de Medio Ambiente hace 2 años pues, emitió una orden para la posible declaración como esta zona, la ría como eje vertebrador, pero también algunas otras zonas alrededor de la ría, como posible zona para la declaración de un biotopo protegido. Por lo tanto, los valores desde el punto de vista naturalísticos existen. El problema es que la mayor parte de la población en el País Vasco y en la zona de Uribe Costa estamos concentrados justamente en la zona más limítrofe. Perdón, Alex, Sí. has agotado el minuto. Perfecto, continuamos. Sí, luego continuamos Esta el regla es debate. muy dura, ¿eh? Sí. Bueno, en tu caso se ha sobrepasado un poco. Bueno, que no sea Pero privilegio, ¿eh? Ha sido un fallo técnico. Vale. Bueno, y para seguir con el debate, lo que hemos dicho, el primer bloque sería la ría hoy, y para hablar de la ría hoy tenemos que remontarnos a ver a qué ría hemos heredado, ¿no? No sé quién quiere empezar. Con la ría que hemos heredado. ¿Heredado de quién? No es lo que no entiendo. ¿Heredado de quién? O sea, al final, Plencia, por ejemplo, Plencia, el desarrollo urbanístico y económico de Plencia, al final muchas veces, y urbanístico, ha sido porque ha quitado terreno de la ría, y eso ha tenido consecuencias luego, ¿no?, en el entorno, en el medio ambiente, ¿no? Luego también... Sí, es que es un poco al hilo de lo que estaba justamente hablando anteriormente, es un problema de gestión básicamente, porque la mayor parte de las actividades de las personas que vivimos en el entorno de la ría se desarrollan en relación a la ría. Y entonces lo que es positivo, por ejemplo, para la práctica del surf, pues no es positivo para la entrada y salida de embarcaciones hacia el exterior de la bahía, dentro de la ría. Entonces ahí hay un problema de tomar decisiones de cara a qué aspectos, cómo se intentan conciliar los distintos aspectos de las personas que desarrollamos actividades en la ría, ¿no? Hay un problema gordo, ¿no? Muchas veces que Claro. surgen incompatibilidades. Evidentemente. Por ejemplo, Por eso Están creo las que hay que Siempre hay plantearse colisión. más que hemos heredado, que creo que hemos heredado una buena ría, la hemos disfrutado. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño la disfrutaba. ¿Qué vamos a dejar de esta ría, ¿no? Entonces, ver que estoy un poco contigo. O sea, yo entiendo que por un lado pues están las embarcaciones, está el sur, está no sé qué. Entonces, hay que ver qué se puede hacer entre todos, lógicamente, con el dinero que no gasta el gobierno vasco, para que podamos disfrutar todos de la ría. Yo entiendo que, por ejemplo, empezamos con la Bocana, el arcote famoso, tal, no sé qué. Si quitamos el arcote, igual los del sur ya no pueden hacer sur porque tal. Si hacemos, no sé qué, los de la piragua, no sé, el del remo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entiendo que primero habría que ordenar una ría, pero ¿en qué condiciones queremos ordenar? Porque claro, si ponemos pantalones, no ponemos, ¿qué se puede hacer? Todo eso partiendo siempre de lo que el problema gordísimo que es la inversión del gobierno vasco, que ha sido cero en todos estos años, vamos. ¿Y qué tendría que tener preferencia en esa reorganización de la ría? Está claro que siempre va a haber una colisión de intereses. Claro. Los peores, y creo que esos son los que habría que abortarlos desde que se puedan pergeñar, es la invasión urbanística. O sea, esa la primera, que no habría que permitir más que haya actuaciones urbanísticas que afecten al entorno de la ría. Tenemos algunos casos muy recientes.
como son las últimas casas que se construyeron en el Abanico. No nos vamos a remontar a todo lo que era el relleno, los arenales que había, bueno, porque eso está ahí y ya no podemos echar marcha atrás. Entonces, lo primero que tenemos que pensar efectivamente es qué queremos, no qué hay que hacer, qué queremos que sea la ría y qué actividades pueden ser compatibles. Pues lo siento, ya me callo, que me he pasado, ¿no? Me están mirando. Ahora podéis hablar más de un minuto, vale. O sea, no tienes problema. O sea, ahora podéis hablar, pues os podéis extender más de un minuto. Si os agradecería que sean breves, pero podéis extenderos más de un minuto. Al final, ¿no? Lo que se comenta un poco, bueno, como comentabas, ¿no? Es al final que no haya un daño ecológico dentro de la ría. Efectivamente. ¿No? ¿Qué sería el primer punto o ese punto habría que dejarlo aparte? Yo sí hablaría de herencia. Yo creo que la herencia está muy marcada. La herencia es la falta de inversión que ha hablado Javier, por ejemplo. Se ha intentado invertir en algunos momentos, en el año 90, 91, 92, con Marina de Chipío, aquello se paralizó y la inversión ha ido enfocada ahí y no ha habido alternativas. Una vez paralizado, y además paralizado de forma contundente, no ha habido alternativas a la ría. Y entonces está claro que, por ejemplo, el uso recreativo de embarcaciones ha crecido. La ría se ha ido colonizando, incluso ya estamos en la siguiente parte de la ría y un poco nos hemos hecho propietarios de ella, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta que haya ese consenso en torno al aspecto medioambiental, porque yo venía pensando aquí, por ejemplo, que me parece que hay una desproporción en cuanto al tema de usos y, o sea, si pusiéramos en una balanza, los usos y ese aspecto medioambiental, muchas veces me parece que no nos queremos bajar del carro de los usos para darle ese valor a la ría y, sin embargo, también retomando las palabras de Javier, no solo lo que queramos para la ría, sino lo que queramos dejar. Entonces, cualquier intervención que se haga en la ría va a tener una afección. Entonces, si hoy en día hablamos del número de embarcaciones en la ría, ostras, estaríamos de acuerdo en admitir que igual la ría no acepta un número de embarcaciones X, con lo que eso supone. Imagínate, el perjuicio para esa gente que haya podido adquirir una embarcación y la tenga que sacar de la ría, en el mejor de los casos, cuando haya amarres numerados y regulados, quiero decir. No sé, me parece que muchas veces le damos más valor al tema del uso que al tema medioambiental, ecológico, y me parece que ahí entramos en una guerra de conflicto, en un conflicto de intereses. Estoy de acuerdo contigo, que tiene que haber una limitación al número de embarcaciones en cualquier aparcamiento en superficie terrestre. O sea, el espacio determina la capacidad de aparcar coches y la ría no puede tener un número ilimitado de embarcaciones. Sé que es muy duro, pero está clarísimo que tiene que haber una limitación. ¿Cómo se instrumenta esa limitación? Está claro que ahora resultaría muy duro decir a toda la gente que tiene atracada en la ría que no pueden, que se tienen que deshacer, pero sí se puede hacer un estudio paulativo a medida que una embarcación desaparece porque se vende o porque el titular de la embarcación ya no quiere tener, por su edad o por las circunstancias que sean, ir eliminando plazas, pero creo que habría que fijar qué capacidad tiene esta ría para soportar determinado número de embarcaciones. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, Isamari, y cogiendo un poquito lo que has dicho tú, David. Ya en la segunda lámina de la ría, a partir de los puentes, se está empezando a llenar de embarcaciones. Entonces, decimos que hay que poner un límite de plazas de embarcación y tal, y sin embargo, aquí sigue funcionando el que viene alguien, se compra una embarcación, echa al muerto y fondea ahí la embarcación. Y no hay nadie que diga nada, ni desde la administración local, ni costas, ni comandancia marina, ni nadie. Y eso llama mucho la atención. Te tengo que corregir porque, o sea, eso de que nadie diga nada, la competencia está bien clara de quién es. Entonces, bueno, a ver, nosotros estamos haciendo gestiones, te quiero decir, estamos haciendo gestiones y dando cuenta de lo que está pasando en la ría de Plencia. Quiero decir, para el que lo mira desde fuera.
Sí, sí, sí. Es tan sencillo como Sí, eso. sí. Llega alguien, pum, tira un muerto y deja ahí su embarcación. Totalmente de No acuerdo. quiero decir que a lo mejor tú no estés haciendo gestiones para poder denunciar casos como ese, etcétera, etcétera. Pero las administraciones no hacen No nada. pasa por la denuncia, pasa por... No, a ver, denuncia. Sí, Llámalo sí, como quieras. o sea, Llámalo como quieras. igual, yo cuando hablaba de herencia antes, estaba hablando de esa herencia, de esa inactividad, no inversión que se ha heredado. O sea, cuando ha habido un megaproyecto en marcha, ahí sí se han unido fuerzas diferentes, empresas privadas con entidades públicas para desarrollar ese proyecto. Cuando ese proyecto no ha tenido viabilidad, no ha habido una continuación en decir, bueno, pues la ría igual, sabiendo que tiene ese valor ambiental, que encima está recogido en diversos estudios, ostras, pues igual tenemos que cambiar el concepto. El concepto, yo creo, que seguimos manteniendo es el de colonización. Entonces, la ría yo creo que va a haber que tomar decisiones que sean del gusto de todos, imposible, pero luego encima drásticas y duras, dependiendo de lo que a lo que se le dé valor. Y hasta ahora, precisamente la falta de regulación ha permitido que cualquier persona venga, ponga un muerto, con lo que eso acarrea, porque no solo es tirar un muerto, tienes que tener la embarcación en regla, tienes que tener tu seguro, porque cuando hay una crecida, que prácticamente las hay todos los inviernos, muchas embarcaciones arrastran a otras y se dan los problemas entre propios usuarios, etcétera, etcétera. Y yo retomando la regla del minuto, quería decir que también está claro que en Plencia tenemos que aportar y dar nuestra opinión, pero estamos hablando de una ría que nos pertenece a todos más allá de nuestro ámbito. Y a mí me parece que también habría que tener eso en cuenta, porque casi que nos hemos apropiado de ella los plencianos y me parece un riesgo para la convivencia vecinal. Yo creo que aquí todos coincidimos en que son importantes los valores ambientales de la ría. Yo creo que todos los presentes disfrutamos justamente de la ría y las personas que vienen también a Plencia en el metro o como fuere, justamente vienen por esa razón, por los valores naturales del entorno, etc. Pero lo que es evidente es que tiene que haber, y eso es lo que no hay, un plan de uso y gestión, en el cual se delimitan pues cuáles son las actividades que se pueden realizar, cuáles contradicen o impiden que otras actividades se puedan desarrollar. Y del mismo modo que en nuestro ámbito doméstico, en fin, cualquiera no puede construir un balcón en su casa porque hay una serie de normativas municipales que hay que respetar, en este caso es igual. Es decir, debería de haber un plan rector de uso y gestión en el cual estén bien claras las actividades, qué es lo que se puede hacer, se pueden establecer números, etcétera, y a partir de ahí, con la finalidad, sobre todo, de mantener esos valores naturales del entorno en el que, insisto, todos coincidimos y todos además justamente disfrutamos. La gente que se mueve con embarcaciones, con piraguas o que pasea, etcétera, alrededor de la ría, lo hace justamente por ese valor natural que tiene el entorno, por ese disfrute que nos supone el movernos por ese entorno. Pero sí, es cierto eso lo que estamos comentando, que hay una superpoblación de la ría en cuanto a embarcaciones. Indirectamente hablamos de ría y nos vamos a las embarcaciones, a hablar de las embarcaciones cuando la ría es mucho más que ellos. Es curioso porque ahí hay un problema y a nadie le pasaría por la cabeza que haya no sé cuántos coches por la calle, estén en desuso y que no los retiren. Y en la ría seguramente hay muchas embarcaciones en desuso, no sé, desde proa... Sí, hay unas cuantas, tampoco muchas, pero bueno. Y pecios también, y muertos. Sobre todo eso. Pero, por ejemplo, lo que estáis hablando del tema de gestión, o sea, el gobierno vasco, lo que hablas también de los muertos, el gobierno vasco hace, no sé exactamente cuántos años, unos cuantos, quiso cobrar a las embarcaciones que estaban fondeadas en la ría una tasa por los muertos y tal. Entonces, como había en su época problemas de calado, que sigue habiendo y tal, por mediación de un abogado se llegó a esto y el gobierno vasco dejó de cobrar. Entonces, la ría la ha dejado como apartada, hizo el puerto y tal. Entonces, con respecto a lo que decías tú de los espacios, yo entiendo que la ría se está saturando, es como un parking o como esto. Tú vas a un puerto deportivo y dices, ¿cuántas plazas hay? 800. Y viene el de 801, oye, lo siento, no hay, tienes que esperar. Entonces, creo que hay espacio para las embarcaciones que hay ahora en la ría, si se llega a una buena ordenación, a una buena solución,
para que podamos navegar las embarcaciones, podamos ir en piragua, el arcote pueda remar, no tenga que irse a Guecho porque no puede entrar por la ría. Entonces, eso creo que es lo importante, o sea, una reordenación. El gobierno vasco siempre ha estado bueno, ha hecho miles de planteamientos. A nosotros hace años, igual estoy hablando hace 15 años, nos dijo para hacer un estudio de reordenación, se le dio el estudio un poco coloquial, un poco esto, no han hecho ni caso. Nos colocaron unas boyas, las habréis visto, las boyas grandes y tal. Creo que no ha servido para nada, o sea, han delimitado un espacio que ellos pensaban, pero vamos. O sea, quiero decir que al final el gobierno vasco dice, jo, esto es una patata caliente, no, esto es una bomba casi. Entonces, vamos a dejarlo. Y ahí está, o sea... Está creciendo. Está creciendo. Perdona. No, iba a decir que yo, uniendo lo que has dicho tú, Alex, y lo que has dicho tú, Javi, lo que se deriva de ahí es no solamente que hagas el plan rector y de gestión de la ría, es que de alguna manera también nombres, digas quién es el encargado de que esas normas se cumplan. Eso es. Claro, responsabilidades. Claro. No se puede atracar aquí salvo permiso, como está aquí en el plan gestor y tal. ¿Y quién es el que se encarga de decir eso? No hay nadie. No hay nadie. Podría haberlo, Bueno, bien, vale. En el puerto ya hay... Ya de entrada no hay esto. Estamos hablando de una falta de regulación absoluta. En el puerto hay porque pagas. Entonces, como pagas... Sí, claro. No es más Pero que eso. la falta de regulación hace que haya que sea un territorio con mancha la ría. Eso es un caos. Y luego lo del puerto es totalmente injusto. O sea, el que tiene embarcación se calla. Dices, joder, qué suerte, porque esto en principio parece que va a durar. Y el que no está en la ría dice, ¿a mí cuándo me toca? Luego entramos. Es que ese es otro debate. Luego entramos en ese debate. El tema de los pantalanes es un De debate la extenso. adjudicación de los pantalanes. En el tema de la ría, nosotros desde que entramos en el ayuntamiento hemos hablado con puertos en cuanto a la reordenación de la ría, ya sin entrar a otros problemas medioambientales, pero que de alguna forma también pueden incidir en el tema de la limpieza, de la regeneración del lecho marino. Y fue el primero, decirles el tráfico que había de muertos, de plazas en la ría, cada uno se compra una embarcación, manda a construir un muerto y lo tira allá donde le da la gana. Entonces intentamos llegar a un acuerdo y por eso vienen esas balizas rojas y verdes que se pusieron para determinar el cauce mínimo navegable en marea baja que pudiera seguir siendo utilizado pues, por actividades que además no son nocivas como son las piraguas, las traineras, el paddle surf o como se llame. Y bueno, después de muchas reuniones dijeron que efectivamente iban a generar esa línea de lámina de agua libre de embarcaciones. Para nuestra sorpresa, y a pesar de haberles sugerido que había unas técnicas novedosas para el anclaje de estas balizas, donde no se iba a depositar en el fondo marino unos muertos bastante grandes, que consistía en unas varillas que en función de la fuerza de las corrientes en esa zona podían ser de distintos grosores y de distinta penetración, pero una varilla. ¿Y qué hicieron? Colocar por cada baliza, no sé si son 3 o 4 muertos, cuatro muertos por cada baliza. ¿Qué significa eso? Que eso están ocupando otra vez el lecho marino, impiden que cuando haya riadas se libere el lecho y haya una mayor fluidez. Y fue una auténtica cabezonada del señor que en aquel momento estaba al frente de Puertos de Vizcaya, porque ni se molestó en indagar esas nuevas alternativas. Fue a lo fácil, a lo estándar, a construir, a mandar a colocar los muertos y punto. Teóricamente el siguiente paso era impedir que cualquier embarcación se ubicase dentro de la línea de la lámina de agua acotada. No hicieron nada. Por otra parte, sí que me gustaría añadir que tenemos que ser todos conscientes, los que tienen embarcación o los que tenemos embarcación, que si te toca estar en la ría, esto es una ría que está sometida a mareas y a mareas con mucha oscilación, pues que habrá momentos en que tu embarcación pueda quedar varada. Y a lo mejor tenemos que ir acostumbrándonos a pensar que el tipo de embarcación que tiene que estar en la ría a lo mejor
tiene que ser embarcaciones que ahora hay cantidad, que no tengan una quilla grande, que sean más planas, donde el apoyarse en el lecho marino no dañe la embarcación. Pero también tenemos que ser conscientes todos de que esto es una ría, que tiene que haber embarcaciones que se van a quedar varadas por lo menos, a lo mejor, 2 horas entre el final de la bajamar y el principio de la subida de la marea. Pero eso tenemos que tenerlo asumido. Sí, pero volviendo a lo que hemos estado comentando antes, se hizo el canal y la balización esa por cabezonería del señor del turno que comenta. Pero luego tampoco se ha hecho nada para gestionar eso, porque ha habido embarcaciones que han atracado en el medio del canal ese. He dicho que no... No sirve de nada. No sirve de nada si no hay alguien que gastar dinero, como siempre, gastar dinero inútil. Vale. Así, como siempre. Mira, Javi, yo lo único que te puedo decir es que cuando nosotros organizamos la regata del club, la de la ría, en todas las instituciones se hacen presentes y se hacen de notar, porque nos hacen una serie de requisitos, de permisos, de responsabilidades, de no sé qué. Y la última ya fue obras del puerto, que no entramos al puerto para nada. Nosotros no atracamos en el puerto, la regata pasa por la ría. Tuvimos que depositar una fianza de 1.000 euros para celebrar la regata. Ahí sí están presentes las instituciones, para ponerte trabas, pegas, condiciones, requisitos, responsabilidades, etcétera, etcétera. Y punto. Para el resto no. Yo estoy por leer. 1.000 euros, obras del puerto, infraestructura del gobierno vasco, de fianza. Dice, colegas, que no, nosotros no vamos al puerto. 1.000 euros. Muchas veces no, la gestión de esos espacios está en otras infraestructuras supramunicipales, que parece ser que al final, al no tener esa cercanía del día a día, es como que no existe esa importancia, ¿no? Y también puede ser ahí, ¿no? Al final, que la gestión... Sí, quizás el problema es que cuando uno realiza una actividad y solicita el permiso, pues ellos son los que recogen su responsabilidad y entonces lo tasan, establecen una serie de cuotas, etcétera. Y sin embargo hacen dejación de su responsabilidad, de vigilancia y labores de policía, en el sentido de cuando una persona incumple la legislación que exista, ley de costas o lo que fuere, pues hacen dejación de su responsabilidad y no intervienen. Ese es el quid de la cuestión. Y yo no digo, Alex, que no me tenga que pedir a mí una serie de requisitos, precisamente para respetar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Exacto, bien, sí. Correcto, pero que te sientes un poco discriminado, porque a ti, eso, que haces una regata de piraguas, te exigen una serie de requisitos, pero y te luego exigen porque has ido donde ellos, a decir, voy a hacer esta actividad. Pero si eres una persona que llega con una embarcación suelta o muerto, nadie le va a decir nada. Eso no puede ser. Eso es lo discriminatorio, lo que me parece que hay una legalidad en ese... Claro. Mira, el gobierno vasco, es lo que decíamos antes, en los pantalanes hay una persona que trabaja en Bilbao y que viene casi todas las semanas con una cámara de fotos y empieza a mirar en los pantalanes, a ver en el hueco que le toca a tal persona, a ver si está su embarcación. Y en cuanto ve uno que está en un extremo del pantalón, saca foto y denuncia y sanción y dinero. En la ría nunca han dicho nada, pero en años, nunca pasa nada. O sea, pasan de la ría y dicen, esto no es nuestro tema. Y ellos tienen que ir a la ría, de momento, vamos. Hay un anteproyecto ahora que hay un plazo hasta el 30 de noviembre, el anteproyecto de la Ley de Puertos de Euskadi, en la que en una reunión previa informativa que hubo a alcaldes de municipios con puerto, algunos claro también tienen ría, otros no, yo les planteé si dentro de este anteproyecto de Ley de Puertos nosotros tenemos un puerto propiamente dicho, que es el puerto, y después un puerto secundario, que es toda la ría, que este anteproyecto debiera de contemplar la regulación de los atraques en la ría. Porque, bueno, tú seguro que sabes, Alex, por tus inclinaciones, que el fondo... No sé qué inclinaciones. Bueno, que el lecho de la ría, cuando colocaron nosotros a través de unos conocidos, hablo como independientes, y sacaron fotos del fondo, es que es una vergüenza, muertos abandonados, bicicletas, frigoríficos, todo eso hace que la ría cada vez acumule más sedimentos, porque no se limpia. Entonces, no sé, habría que exigirles que dijeron que iban a limpiar, y parece que limpiaron algún trocito, sacaron a lo mejor algún resto,
había que limpiar el lecho de todos estos artículos Sí, no deja de ser basura. extraños, basura auténtica, que hacen cada vez se tapone más y más la ría. ¿Sabes lo que me llama la atención, Samari? Es una cosa que lo estaba comentando antes con Javi. Plencia es la única ría de Euskadi La única, en la que no se ha está tocado abandonada. tema. Porque los guipuzcoanos, esto tiene impecable todo. A mí se me cae Que sí. de envidia la cara cuando voy a Zumaya, por ejemplo. Es que me parece una cosa y dices, bueno, y esto en Plencia, y tenemos una ría mucho más bonita, porque el paseo que hay luego después de Puentes, hasta subir al abanico, es un paseo precioso. Y eso bien cuidado, incluso hasta podría ser una cosa turística. Yo me acuerdo cuando era chaval que el difunto Nutria solía hacer excursiones por la ría con una embarcación. Llevaban a los domingueros, montaban allí y en las pleamares hacían un par de viajes o 3. Que son cosas que incluso, fíjate, hasta se podría ser un puesto de trabajo para alguien. Eso, en el siguiente bloque ya vamos a Andoni, tratar el tema. Pero dentro de esto, el siguiente bloque, dentro de este debate, vale, porque ahí ya tengo yo para contar. Retomando Y precisamente entre lo que has dicho Isa María ahora con la nueva ley de puertos y lo que has dicho tú antes, ya planteamos el otro día, de hecho hubo una reunión en el ayuntamiento que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Antes de ayer creo. El ayuntamiento, como nosotros por lo menos como grupo, tenemos intención de presentar alegaciones a esta nueva ley de puertos. O sea, actividad hay y precisamente esas alegaciones pueden tomar más fuerza si los diferentes agentes implicados, y esto es una pequeña muestra de lo que podría ser, también lo impulsan, ¿no? Porque el nuevo proyecto, desde luego, no se trata solo, no es que vayamos a luchar por este bien, ¿no? Porque este bien, al final, la ría de Zumaya es tanto tuya como la del de allí y esta al revés. O sea, se trata de hacer, pues, si es posible, la mejor de las leyes. Aquí, al estar aquí y residir aquí, sabemos lo que se necesita y es un buen momento para, precisamente, muchas de las cosas que se están planteando aquí, por lo menos se plasmen en forma de alegaciones, en forma de quejas, en forma de la que tenga que tomar. Bueno, vamos a ver qué opina la gente por la calle, con el microcable, y luego seguimos con el siguiente bloque. No, es gestionable y de hecho debería estar más explotada porque a mi entender es una fuente de riqueza sin explotar. Debería tener un mejor mantenimiento, ya que está llena de vidrios y porquerías, sobre todo al finalizar las fiestas y otros eventos. Y sin más, yo para mí que está mal gestionada por ese mismo motivo, porque es una fuente de riqueza y si se sabe explotar daría bastante riqueza y pondría a Plencia en su sitio. La ría yo creo que está aprovechada, pero podría estar más aprovechada, se le podría sacar más rendimiento, yo creo. Últimamente se está viendo muchas escuelas también de piragüismo, de sub, el pádel, y bueno, es que yo la verdad que veo actividad en la ría, o sea, yo veo actividad. Y a mí me gusta cómo está el tema de los barcos así un poco desordenado y... Yo creo que hay que regular, me parece a mí, vamos. ¿Cómo ves la ría? La ría preciosa, como siempre. ¿Y para regularla qué soluciones propones? Bueno, para regularla pues había que mirar todos los fondeaderos, todo eso, dejar más espacios libres y toda la historia. Y también un pequeño dragado haría falta, pero bueno, para poder ir hasta Isurquiza con comodidad. La ría lo que tiene es un montón de problemas, empezando por la boca, que parece que se iba a dragar, se iban a quitar el arcote, se iba a intentar dragar, porque parece ser que según entra la arena, cuando hay temporal, a la hora de la salida eso es un obstáculo muy fuerte para la salida. Entonces poco a poco pues se va cegando la ría y pues desde luego está intransitable. Había una promesa de que se iba a intentar que si la ría, incluso en bajamar, que iba a ser navegable y pues nada, no se ha tocado, ¿no? La ría es una de las papeletas más difíciles que tiene Plencia, pero es una de las más importantes.
Aquí tiene que meterse el gobierno vasco como sea, porque este es el único puerto en todo Euskadi que no se está haciendo nada. Lo poquito que se ha hecho ahí en el puerto deportivo ha sido, o en el puerto, ha sido nada, o sea, nada más que un poco de pintura y 4 luces, o sea, nada. Ahí no se ha hecho absolutamente nada. Estamos esperando los que andamos interesados en la ría a ver si aparece ese barco que ya estuvo hace, me parece que como 6 años así, y aunque hizo pocos viajes, yo la verdad es que pienso que hizo un trabajo importante de draga. Entonces, con los 3 o 4 viajes que hizo de la misma boca, pues liberó mucho para la entrada del grave peligro que estamos corriendo todos los que tenemos una pequeña embarcación. Y bueno, y los que tienen un poquito más grande, que son los pescadores, pues tienen que estar haciendo tiempo en la mar porque dependen de la marea. Vamos a seguir con el debate de la ría y vamos a seguir con el segundo bloque, y el segundo bloque sería un poco, ¿no?, qué queremos de la ría y qué esperamos de cara a futuro. Y ahí, bueno, Isa María comentaba algo, ¿no? Sé que había ahí algunas gestiones. No, a ver, yo he comentado que es algo que además tendremos que compartirlo, la opinión entre todos, intentar de acercar distintas opciones, porque yo siempre digo que en esta vida no es todo ni blanco ni negro, pocas cosas son blancas o negras. En todo se trata de buscar un equilibrio entre distintos intereses y priorizar y teniendo claro cuáles son los prioritarios dentro de esos intereses, ¿no? Entonces, como digo, que la ría es el buque insignia de Plencia, que no es solo de Plencia, sino de toda la mancomunidad en este caso, y que va más allá hasta Munguía, o sea, que heredamos las aguas que nos bajan de Munguía, y que tenemos que hacer, en la medida de lo posible, que sea una ría limpia, pero que sea utilizable por nosotros, por las personas. ¿Cómo lo conseguimos? Pues ya hemos hablado bastante, yo creo, buscando la implicación de las autoridades competentes en la gestión de la ría y de sus espacios, reduciendo, es mi opinión personal, reduciendo el número de embarcaciones con un plan. No puedes decir ahora a alguien que tiene que vender o irse no sé dónde, pero sí buscar el número adecuado de embarcaciones que esta ría es capaz de soportar, y buscando unos amarres que no tienen que ser unos amarres con una infraestructura terrible, sino unos amarres sencillos que no impacten el flujo del agua. Luego también hay otro tema ahí que, bueno, antes no ha salido, pero es el tema del biotopo. El famoso biotopo, que si no me equivoco en 2010 ya se habló de ello, sí, y se acordó elaborar un estudio, ¿no?, por la UPV. Exacto. Pero todavía está en stand-by o... Bueno, en 2010 efectivamente hubo una decisión unánime de Juntas Generales de Vizcaya, por una parte para apoyar el estudio que iba a elaborar la Universidad del País Vasco, y en segundo lugar para incentivar a las autoridades a que dieran los primeros pasos para la declaración del biotopo protegido. Esa misma idea fue apoyada en los ayuntamientos, tanto de Plencia como de Gorliz como de Lemoniz. Posteriormente, en el año 2012, hubo una orden de la consejera de Medio Ambiente en el sentido de iniciar los trámites para la elaboración del plan rector ¿cómo se llama? Es el plan de ordenación de recursos naturales, exactamente, plan de ordenación de recursos naturales. Cambió el color político del partido en el gobierno vasco y el partido actual no muestra ningún interés por desarrollar esa orden de la consejera anterior, cuando tanto en el Parlamento, a instancia de diferentes grupos políticos como Bildu, el Partido Socialista, el Partido Popular, etcétera, le aprobaron una moción instando a la Consejería de Medio Ambiente en la actualidad y que en el plazo de 6 meses, desde marzo, pusiera en marcha el proceso que ya había sido aprobado.
y sin embargo pues no hay una voluntad política de desarrollarlo. ¿Y el biotopo qué traería a la ría o qué aportaría? Justamente lo que estamos hablando, Claro. justamente esa ordenación de los usos y de la gestión de los espacios y de las actividades a realizar. ¿Y los demás, los partidos políticos de Plencia, en el caso de Independientes o Bildu, qué opináis al respecto del biotopo? Nosotros apoyamos en el ayuntamiento, creo que se aprobó además por unanimidad, si no Efectivamente, por recuerdo mal. unanimidad. Sé que se hicieron algunas consideraciones y era que está muy bien declarar una zona como biotopo, pero que luego sea la administración central, no el ayuntamiento, que muchas veces, como el ayuntamiento de Plencia o los ayuntamientos que corren a lo largo de la ría, que a lo mejor no tenemos la capacidad de gestionar una serie de cosas que lleva consigo el mantenimiento de un biotopo en condiciones. Fueron una serie de puntualizaciones a ese respecto, si no recuerdo mal. ¿No? Era el problema. Muy bien, declarar un biotopo, pero ¿cómo se mantiene esto en condiciones? Que muchas veces nos pasa con la vega, con la vega de Chipíos, con bolsas, o sea, cuando se puede hacer algo precioso con un avistamiento de aves, pero claro, y eso me parece que se comentó en ese pleno o en una reunión que convocó la consejera. Sí, es que la declaración Sí. de biotopo supone Conlleva, el compromiso de las administraciones, Sí. sea tanto la administración autonómica como la provincial, en este caso la Diputación Sí. Foral, como O los parte del ayuntamientos, como los ayuntamiento. propios ciudadanos, Incluso las europea. asociaciones, etcétera, Sí. incluso europea. Pero allí no quedaba claro, parece que todo descansaba a priori en el municipio. En realidad no, porque estaba el regulado. biotopo incluye a otros municipios también, Sí. por lo tanto tiene que haber un diálogo intermunicipal necesario para el fortalecimiento y el desarrollo del propio De biotopo. hecho, es trasladable a otras figuras. Tenemos Sí. el casco histórico como conjunto monumental y yo haría un paralelismo. O sea, no recae solo en el ayuntamiento su conservación, etcétera, etcétera. En este caso sí que están los vecinos más implicados porque tienen sus propias viviendas. Pero recibir ayudas europeas para el mantenimiento del casco histórico es factible. Sí. Yo haría ese paralelismo. Y nosotros, somos conocedores de que a nivel de Parlamento Vasco se está jugando una partida pues que igual no tiene que ver con lo que... bueno, no sé si se percibe algo, porque el tema hace tiempo que no ha salido ni en prensa ni nada, no sabemos qué partida se está jugando y con qué doble rasero pues está jugando, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco en torno a la figura de biotopo. Mientras votan proposiciones, luego nos las llevan a cabo. Eso es tajante y nosotros en nuestra revista de noviembre, por ejemplo, ya lo decimos claramente, sin ambigüedades apoyamos el biotopo. Sí, de hecho han hecho un doble juego porque tanto en los municipios como en juntas generales aprobaron con el resto de grupos políticos unánimemente el desarrollo del plan de ordenación de recursos O sea, que no se naturales. está poniendo en marcha. Y sin embargo, cuando ahora tienen las herramientas, porque tienen el poder en la Consejería de Medio Ambiente, no las están desarrollando. Entonces ese doble juego pues es muy evidente en el caso del Partido Nacionalista. Y ahí, por ejemplo, habría una gestión, por ejemplo, de las embarcaciones, o sea, el biotopo Entiendo lo que sí. prevé. Entiendo que sí. Cuando se habla de biotopo, o sea, quiero decir, ¿eso restringe más todas las posibles actuaciones o no? No tiene nada que ver. No. Delimita. Delimita. Exacto. Va un poco en la misma lógica de lo que estamos hablando en este debate. Es decir, que tiene que haber una delimitación, una gestión, una racionalización de las actividades que se desarrollan en la ría. El biotopo es la gran oportunidad, pienso, justa, aparte de las que podamos establecer a posteriori a través del ayuntamiento o de cualquier otra institución, pero lógicamente la declaración del biotopo implicaría que tiene que haber un uso y una gestión de los recursos naturales y de las actividades humanas en el entorno del biotopo, incluido la ría de Plencia como uno de los ejes principales de ese biotopo. Sí. Luego, ¿no? Aparte del biotopo, ¿no? O sea, a expensas de que se lleve a cabo, ¿no? O sea, apruebe el plan o ese plan se lleve, ¿no? Se ponga en marcha, que aparte, bueno, ya hemos hablado de qué tipo de ría queremos, pero ¿qué medidas concretas se pueden tomar aquí en este momento, o en corto plazo, ¿no? Entre las instituciones municipales, las asociaciones, clubes deportivos? No sé si habría alguna fórmula ahí para intentar impulsar una reordenación de la ría. Yo creo que el impulso tiene que ser
bien movimientos por una parte el ayuntamiento, pero respaldado siempre por movimientos asociacionales, desde los deportivos que utilizan la lámina de agua, o medioambientales, porque es que se escapa a la competencia propia del ayuntamiento. El ayuntamiento solo puede pedir, protestar, quejarse. Si eso va acompañado de propuestas vecinales, nosotros como ayuntamiento. Otra cosa es los grupos políticos que tienen su representante a nivel institucional superior, supramunicipal, pero mi opinión es esa. Sí, pero, a ver, hemos estado hablando de una serie de regulaciones que se podrían hacer, limitar el número de embarcaciones. ¿Cuándo? El problema es, volvemos al otro, ¿quién se ocupa de que eso se cumpla? Porque podemos decir, mira, vamos ya en números clausus, ya está el número de embarcaciones tope en Plencia, y a partir de ahora, el que se da de baja o se hunde y tal, pues vamos llegando a uno supuestamente idóneo. Pero ¿quién es el que se encarga de que si viene ahora otro señor o señora a atracar un barco, decirle, que no, ya no se puede, que hemos llegado al número de embarcaciones en la ría? Igual con la nueva Gobierno ley vasco que quieren aprobar, el anteproyecto, ahora especifica muy claro el tema de los muertos, todo esto, igual como si empiezan a cobrar en Plencia, entonces tendrán un interés, igual se preocupan de eso. Pero vendrá una persona que vigile un poco el tema ese. Es que pues estamos en lo de siempre. ¿El anteproyecto regularía el tema de la ría? Va ligado a una especie el anteproyecto, de policía, quiere decir que ellos se vanaglorian un poco de sus actuaciones, de las construcciones de los puertos deportivos, hablan de turismo, hablan de toda esta historia, y en principio al final la conclusión que sacan o que sacamos es que van a crear una empresa público-privada donde irán los amiguetes a su empresa y empezarán a cobrar. Entonces, bueno, ahora se ha desaparecido, pero hubo otra empresa que era, no me acuerdo ahora, no me sale, y entonces lo que conseguían era que los puertos que gestionaba esa empresa eran hasta un 80% más caros que esto. Entonces, iban a los puertos que les interesaba, los caramelos. Plencia no es un caramelo, Plencia pues es bien, pues estamos hablando de embarcaciones y de biotopo. ¿Quién regula el marisqueo cuando viene una persona? Un furtivo. Un furtivo. Agricultura y pesca, en teoría. El que se dedica a coger carramarritos para no sé qué, el que hace no sé qué. No hay nadie que suelen pasear de vez en cuando. Estamos hablando del biotopo. No, suelen pasear de vez en cuando Gobierno vasco. Sí, Samari, ya sé que sí. De vez en cuando, hasta allá llego. De vez Pero en cuando ya ¿quién le de ha cogido agricultura y alguien, pesca viene a decir, oiga, que usted no puede coger eso? Y si coge, sancionarle, en fin, no sé. Ese es el tema. Andoni, a alguien ya le han cogido, ¿eh? Bueno, una inspección hay... las propias personas que tengan licencia. Es decir, que hoy en día también. La Asociación de Anguleros están reivindicando que el tema de las licencias no pase como el tema de los amarres, que sea, no es casual la noticia que apareció el otro día en el correo, ni mucho menos, que no sea el tema de las licencias una cosa en exclusividad. O sea, ellos mismos como asociación están intentando conseguir una nueva regulación, o por lo menos que la que hay se active, que pues, la propia persona que coge angulas está viendo que, claro, tiene unas limitaciones de la leche. Entonces, los ayuntamientos, yo lo que veo es que pueden hacer palanca y pueden hacer sus intervenciones, pero la palanca esa, quien le imprime la fuerza, tiene que ir más allá del propio ayuntamiento. Ese malestar que tú muestras, Andoni, creo que se puede trasladar de manera efectiva a la hora de, hostias, pues si aquí hay que hacer algo, la plataforma Pro Ría de Plencia, antes de entrar tú lo comentabas, y Samari, esto se hizo una reunión y no se ha vuelto a hacer. Como plataforma o como espacio de reunión de implicados en toda esta historia, pues puede ser un buen un buen agente para que... Pero está en vía muerta. Lo que hay que buscar son otras formas, otros medios de poder, voy a decirlo así, atacar al gobierno vasco, porque hasta ahora siempre ha sido buenas palabras, malas palabras, bueno, ya veremos, no se puede, te hacen la jugada de tal y al final no se consigue nada. Entonces al final igual dices, me tengo que cabrear, o nos tenemos que cabrear y decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Los correos y conversaciones en estos 7 años, todo, ideas estupendas, ya vamos a hacer... Va a ser torero.
Os voy a poner un Paso ejemplo, y torero. esto no voy a decir el nombre Desde ni quién Andoni, lo dijo. ¿Cómo se llamaba el anterior? Nada más llegar nosotros, antes de que ganase ¿Quién? el PSOE, Andoni. David, ¿te acuerdas tú? ¿Quién era Era el consejero? el consejero que estuvo antes en Puertos, antes de... No, no me acuerdo. Bueno, Yo me acuerdo de la reunión que tuvimos en el ayuntamiento, que estuvo Arantxa de Gorlitz también, y bueno, vinieron a plantear un poco la idea de reorganización de la ría que planteó el anterior gobierno vasco con el Partido Socialista. Exacto, sí. Ahí sí Que es lo que plantearon, habíamos bueno, pues llevado una serie a cabo. de... Pero se quedó ahí también. Sí, sí, se quedó ahí. En agua de como ya ha borrajas. comentado, O sea, las peticiones están totalmente perfiladas en ese sentido. Cauce, limpieza de fondos, amarres sostenibles y sin gran aparato. Pues, aparte Os voy a de poner la Pamplona un y... ejemplo de, que los quería decir antes, de una persona muy implicada en el gobierno vasco, que una le dijeron, responsable además de poder acceder a estas historias, le dijeron, oye, joder, estos días con las bajamares tan vivas que ha habido en Plencia, es que las embarcaciones no pueden salir, pues que pongan ruedas. Esa es la contestación de un gerifante responsable de que en Plencia se pueda hacer algo. O sea, entonces partes de ahí y dices, ¿qué se puede hacer? Al final dices, vamos a enfadarnos y vamos a buscar otras vías diferentes, ¿no? Con el tema de los pantalanes, porque estamos mezclando todo, ¿no? Con el tema de pantalanes o atraques, también les llevamos pidiendo la posibilidad... en Plencia ya no hay pesqueros, o sea, hay dos, sí hay testimoniales, pero no hay gente que se dedica a la pesca profesionalmente. Entonces les hablábamos de la necesidad que entendíamos que había, de que haya algunos pantalanes reservados o por lo menos que tengan la posibilidad de tener un atraque cómodo para profesionales de turismo ocio y que no tiene que tener grandes requisitos. Si te vas a cualquier pueblo o municipio de la costa vasco-francesa y en el sur del Reino Unido, te encontrarás con cantidad de embarcaciones pequeñitas donde te ponen fishing hours o en Francia te pondrán otro, donde tú puedes alquilar con el patrón por 2 horas y te sacan a dar una vuelta por el entorno, te dan unos aparejos, pescas unos verdeles y te los llevas a casa. Y la verdad que nosotros presumimos de ser un pueblo mirando a la mar, ¿no? Y bañado por ella. Yo me sorprendí la primera vez que actué como alcaldesa en la procesión del Carmen, cuando me encuentro con gente de Plencia y de Gorlitz que jamás habían salido a la mar. Que jamás habían salido. No os voy a decir del resto de pueblos de los alrededores. La posibilidad de ver los acantilados maravillosos que hay, ver la perspectiva de fuera hacia adentro, subir por la ría, es que me parece que es una opción para dar a cantidad de gente que no ha montado nunca en una embarcación, y solo hace falta algo tan sencillo como que haya gente que tenga el título de patrón para una embarcación que no tiene que ser grande. Y que ya existe además. Un seguro especial, aparte del barco de responsabilidad civil, que tenga el número de... Perdona, pero hace falta más cosas. Te quiero decir que a nivel profesional no es un título normal. No. Fíjate que es un título profesional, es diferente. Mira, te voy a decir, es que tienen unas exigencias... No, pero el problema son las leyes tan rígidas que da lo mismo que vayas a sacar a 20 que a 4. O sea, tenemos unas leyes muy rígidas respecto a esto, tan sencillo, que se saquen una licencia de autónomo temporal, por ejemplo, porque es un servicio que solo vas a dar en verano. Ese podría ser uno de las carencias, ¿no? Tampoco hay un pantalón de cortesía. Bueno, puede ser la propia bahía, o si queremos. En su día se planteó un pantalón para embarcaciones tradicionales, históricas tradicionales. Pero yo creo que esa reivindicación va en el pack de lo que es el conjunto del puerto, ría, etc. Ahora mismo al final estamos dibujando un poco qué carencias hay y qué tipo de ría queremos a futuro, ¿no? O sea, siguiendo un poco ya para ir terminando, ¿no? Vamos a concretamente qué queréis para futuro
por mucho que ya lo hayamos dibujado, pero ¿qué queréis? Por ejemplo, Isamari hablaba de, ¿no? La ría relacionada al turismo, antes Andoni también ha hablado, ¿no? De las a turismo, de la prácticas ría. deportivas, que todo es un paquete. Y disfrute visual, simplemente que vayas con tu barquita o con la de un amigo y que puedas subir por la ría. Sí, Ya no pedimos yo creo grandes que los cosas. tres ejes de la ría son eso. En principio, como arteria vertebral del pueblo, pues que pueda ser un atractivo y un reclamo turístico con diversas actividades que las han existido, y se puede hacer lo de la bahía y se puede hacer lo de las excursiones por la ría. Luego, eso genera riqueza, pues porque, bueno, supuestamente tú hablas con los atraques de Guecho y dices, mira, vamos a hacer una excursión a Plencia, para que conozcáis la bahía de Plencia. O sea, que hay muchas posibilidades de hacer cosas en la ría de Plencia, para los hosteleros, bueno, luego, por supuesto, para la navegación, de la gente que tiene sus embarcaciones y luego las actividades deportivas del pueblo. Es que son los tres ejes en los que la ría tiene que estar bien preparada, y eso es lo que tenemos que mimar. Que y el paraguas de sostenibilidad, exacto, pero y todas medio ellas ambiente. sobre el sustrato Exacto. del valor Correcto. ambiental, que esa es la razón por la cual se pueden desarrollar esas actividades. Eso es. También actividades escolares. Efectivamente, También. educativas, didácticas, científicas, evidentemente. Es que no creo que son incompatibles, son Absolutamente, ¿no? unas Las tres son actividades perfectamente, limpias, al que no son contrario, al contaminantes, que crean riqueza en el pueblo de todo tipo, no riqueza económica nada más. David. De acuerdo, yo es que todos tenemos, yo creo, que el pensamiento idílico de tener la ría como columna vertebral de un desarrollo sostenible para la vía de Plencia y para todo nuestro entorno. A mí me da la sensación que estamos metidos en este debate como en otros muchos que nos conciernen a Plencia. Véase el tema de la estación, que ya se debatió aquí, etcétera, etcétera. Yo creo que está enfocado hacia una lucha o hacia una guerra de guerrillas de todos contra unos y unos contra todos, ¿no? Y yo creo que el enfoque es completamente erróneo. Es triste no tener a la consejera de Medio Ambiente aquí, o que venga un día a Plencia a explicarle el proyecto y que se vaya con una serie de notas. Hostias, pues esto hay que sacarlo adelante. No, esto se trata de, como ha dicho Javi, de sacar músculo, ir a prensa, denunciarlo no sé qué y la vía de no sé cuál. Joder, si te lo están dando mascao. En Plencia ya tienes aportaciones, y más allá del ayuntamiento, ¿no? O sea, esto ya trasciende el ámbito municipal. Hay agentes que sean asociaciones naturalistas, deportivas, culturales, etcétera, que te lo están dando mascao, te están dando lo que se necesita en la ría de Plencia. Pon los medios, está claro que también la realidad es cerca y hoy en día la coyuntura económica, etcétera, etcétera, no te permite grandes o esos megaproyectos que ha habido en la ría de Plencia, de los cuales algunos ya han pasado a la historia y se conservan en el Museo de Plencia, por ejemplo, pero bueno, tal vez por fases esto se pueda ir y articulando las herramientas que hoy en día están ya activadas, ¿no? Como puede ser la puesta en marcha del biotopo, etcétera, etcétera. Al final... No creo que son inversiones que son caras, o sea, apenas hace falta inversiones, solo la determinación de hacerlo y unas regulaciones. Pero lo has dicho muy bien, Isamari, son inversiones, no son gastos, son inversiones para el futuro de este entorno. Pero esas inversiones tampoco son elevadas, son unas inversiones mínimas para poner en marcha una serie de cosas. A mí una cosa que me preocupa y que no ha salido es la pérdida de caudal, la pérdida de calado. Como yo suelo decir que para mí la ría ha sido mi patio de recreo particular porque he nacido en la ribera, ¿no? Y lo que se ha modificado la ría desde cuando yo era niña a hoy es que esa cantidad de fango que viene, que se ha acumulado cuando yo me miraba por el pretil y veía abajo piedrillas y una altura, y ahora hay como una panza de fango y de lodo pegado. ¿Y hasta dónde nos va a llevar esto? ¿Por qué se produce? Puede ser El problema es antiguo, porque ya el astillero dejó de tener actividad en 1845 justamente por la entrada de arena, etcétera, y la imposibilidad de sacar las embarcaciones. O sea que el problema de la sedimentación en la ría es un problema antiguo. Fue además uno de los grandes hándicaps que tenía el proyecto de Marina de Chipíos, etcétera.
fin, ese es un problema ambiental importante. Sí, pero hace no muchos años, en donde estaba el antiguo puente, había un chimbo importante en esto. Ahora por las corrientes que hacían claro, los hay distintos ojos que ni las puente, piraguas pueden pasar. Los ojos limpiaban todo aquello. Vamos ¿Tenemos que acabar? Sí, vamos a ir terminando. Sí. Ha sido un placer estar con vosotros, es que ricasco de Torchagatic, y bueno, vamos a terminar con la regla del minuto. Empezamos esta vez por Alex y terminamos con Isamar, y tenéis cada uno un minuto para hacer una valoración final de lo que habíais echado en falta o lo que queráis. No, a mí lo que más me ha gustado de este debate es justamente la unanimidad o la armonía de opiniones y de visiones sobre la ría. Yo creo que este es un buen acicate para generar encuentros de diferentes sectores municipales, asociaciones culturales, ambientales, etcétera, justamente con este objetivo, con el fin de aportar todos nuestra visión, buscar ese común denominador que nos caracteriza a todos y llevar ese proyecto adelante con la mayor cantidad de consenso posible. Porque yo creo que la ría merece esa figura de protección, además del entorno alrededor, y el poder utilizar el conjunto de actividades que están aquí representadas, que no suponen ninguna lesión a los valores ambientales que justamente tiene la ría. Vale, perfecto. Es que ricasco de Torchagatic. Soy. Antoni. Yo voy a resumirlo muy brevemente. Yo creo que las actividades que hemos comentado, turístico-culturales, las deportivas y las de navegación en general, se retroalimentan unas con las otras para, en definitiva, tener una ría sostenible y con un biotopo aceptable. Y entre todos, yo creo que es la forma de sacarlo adelante. Sí, nada más. Vale, es que ricasco de Torchagatic. Yo, por lo que nos toca desde el Ayuntamiento, yo creo que tendríamos que ser valientes, recoger el guante que se ha lanzado. Yo creo que esto es pues, un mini debate, ¿no? Porque hay otras muchas asociaciones implicadas y bueno, yo creo que habría que intentar hacer frente a ese, ese obstáculo, ese empecinamiento en no desarrollar, pues empezando por el biotopo a lo que se pueda plantear. Vale, es que ricasco de Torchagatic. Yo, en todos estos años que llevo con el tema de la náutica, que son unos cuantos, y la relación que he tenido con los diferentes alcaldes de unas legislaturas anteriores, todos inciden que lo más importante, o de las cosas más importantes que hay en Plencia, a nivel de lo que hemos hablado económico y tal, es la ría. Entonces, en estos 30 años en la ría, las obras que ha hecho el Gobierno vasco ha sido un poco por encima, quitando las reparaciones que haya podido ser de la mar que ha roto el muelle de San Valentín. Nos colocaron unos pantalanes que están ya medio podridos y que se rompen, y la ría la tenemos hecha un caos. Entonces, de todo esto que hemos hablado, yo veo que sí, que son buenas palabras, que parece que podemos compaginar unos con otros y tal, pero bueno, yo creo que es el momento de decir, oye, ¿qué queremos exactamente? Porque yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo hablo en particular por amarristas. Queremos un puerto deportivo tal no sé qué, entonces, por ejemplo, vosotros podéis decir, o otros, no, pues no sé. Entonces, llegar a un entente de decir, oye, no puede ser un puerto deportivo, puede ser un puerto deportivo, cómo ordenamos las embarcaciones, y llegar a que todos podamos disfrutar de la ría y que, bueno, que la herencia sea lo que hemos dicho antes, ¿no? Que sea buena. Es que ricasco de Torchagatic, Javi. Pues es que no tengo mucho más que añadir. Sí, algo muy importante, que estamos aquí prácticamente de acuerdo en cuál tiene que ser el futuro de la ría y qué ría queremos. Yo os invito a crear una mesa de trabajo en la que podamos plasmar exactamente qué es lo que queremos, divulgarlo y apoyarlo con todas las medidas y movilizaciones que sean necesarias para hacer fuerza más allá del ayuntamiento. Vale, es que ricasco de Torchagatic. Bueno, ha sido una pena, ¿no?, poder haber tratado otros temas, ¿no? Sí. Como ha comentado Javi al final, ¿no? Puerto, también el tema de, ¿no?, las concesiones de los pantalanes, pero bueno, a ver si a un próximo debate lo apuntamos, lo tenemos, y luego también no estaría de más también traer pues, para la próxima a las autoridades competentes a este debate. De una reunión, ¿no? Yo creo que también habría que traer a un ingeniero que pueda decirnos si es viable, pues no sé, se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, para luego lo que vayamos a pedir que sea posible, ¿no? Bueno, los ingenieros pues van a decir que todo es viable, por definición. Vamos a terminar ya. Desde aquí dar eskerrik asko a la gente que está en realización y a toda la gente que está ahí en tema técnico. Y bueno, seguimos, ya nos vemos en el próximo debate.